Mi rol va a ser un rol de tratar de armar escenarios del futuro. Porque si hay algo de lo que me quejo en educación, es que estamos todo el tiempo pensando en cómo nos fue y cómo estamos, y muy poco en qué pasa más allá. No en nuestras instituciones específicas, que también lo hacemos, pero en general. Entonces enmarqué la idea en 15-20 minutos de una conversación para que después podamos conversar. Porque esto que les voy a comentar no es para que se lo crean, es para que podamos pensar juntos. Es una forma de devolverles un poco lo que yo siento y vivo y cosas que voy recogiendo. Y bueno, y lo mejor es que lo podamos entre todos revisar, ver. A algunos les parecerá más o menos disruptivo, otros... Bueno, vamos a ver. Entonces la idea es una mirada hacia el futuro de la educación. Bueno, no voy a ser redundante, creo que vivimos en un cambio de era. Eso de la crisis de la educación creo que nos queda chico, ¿sí? La crisis pasó, ahora ya estamos en una mutación. No tiene vuelta atrás. El cambio viene, lo desarrolla y nosotros o nos montamos y lo entendemos y tratamos de ver, bueno, qué hacemos frente a eso, o igual va a pasar aunque nos opongamos. El punto es, bueno, ¿qué pensamos? ¿Qué lugar puede tener la educación en esto? ¿Qué es la educación y cómo la reformulamos? Y para eso, entonces, muy rápido, ¿qué sentido tiene y por qué existe la educación? Porque muchas veces, o en el imaginario de la gente, hablar de escuela o hablar de educación es como si fueran los árboles o las montañas. La gente piensa que siempre existieron, siempre fue así la cosa, ¿sí? No se toma conciencia real que en realidad los sistemas escolares surgen en un momento determinado de la historia, en respuesta a una sociedad determinada, en respuesta a una... Surgen en el momento en que la humanidad hace el pasaje de la escolástica a la modernidad, emergen, se ven en la superficie alrededor de 1850, 1880, pero vienen de un proceso mucho más largo. En realidad, sus orígenes están 200, 300 años antes, con las escuelas conventuales, con las escuelas en las sinagogas, con las escuelas, ¿sí? Y eso haciendo todo un proceso que se mezcla con otro proceso muy importante, que es el cambio de la ciencia, los conocimientos y los saberes. O sea, el papel que tienen es ayudar a salir de una sociedad que piensa que todo viene de arriba, para transformar, como se dice técnicamente, el súbdito en ciudadano, el agricultor en obrero, ¿sí? Los estados regidos por reyes en estados democráticos o con otro tipo de orientación. Me divierte mucho la frase esta que les puse abajo, que es de una anécdota de historiadores, que cuenta que Laplace había escrito su libro, todo sobre el tema de la mecánica celeste, etcétera, etcétera, y había hecho todas las explicaciones, por supuesto, técnicas a partir de las elucubraciones de Newton, y le regala, en un momento que está con Napoleón, le regala el libro. Entonces alguien le había dicho a Napoleón que esos 5 tomos estaban muy detallados, pero en ningún lado, si se hablaba del universo, se hablaba de cómo era, pero en ningún lado se hablaba de su creador. Entonces a Napoleón parece que le encantaba decir cosas así, pushy, digamos, y entonces le dijo, me han dicho, señor, que en ningún lado está la presencia de Dios. Entonces Laplace le contesta, Sire, es que no he tenido necesidad de tal hipótesis. ¿Sí? O sea, es el cambio de mente, de mentalidad. En realidad, para unos era el creador de, y para otros era una hipótesis de explicación de. ¿Sí? Y ese es el cambio fundamental. Y es muy importante entender que esto es lo que trae la escuela. Por eso las escuelas se pelean con las sinagogas, con las iglesias, con todo ese tipo de cosas, porque tratan de secularizar. Pero ese modelo que en 1850, 1880 se instituye muy fuerte, no solamente en Argentina con la famosa ley 1420, sino que viene en el resto del mundo, es decir, la ley de Francia de 1883, en Austria en 1876, es decir, es una época en la cual se va desarrollando, ya 50 años después hace agua. No cumple lo que para lo cual se había planteado. Y ahí lo que me interesa marcarles es que
ya de ahí se marca una pauta que yo entiendo que está todavía presente. Bueno, esto anda mal. ¿Qué hacemos? ¿Lo mejoramos un poco o buscamos otro modo de hacerlo? ¿Sí? Porque en esa época, 1930, ya existía todo lo que se llamó el movimiento escolanovista, ya estaba Montessori, ya estaba Froebel, acá en Argentina, por eso puse la foto de Olga Cosentini. Pero eso, que tuvo importancia y que sigue hasta el día de hoy, que sigue mostrando que es un modo alternativo más interesante, no forma parte del mainstream. No hace el cambio. ¿Qué hace el sistema en general? El sistema en general funciona en términos de, bueno, esto no anda, pero ¿por qué? Y lo que pasa es que esos chicos que entraron ahora no son los chicos para los cuales tenemos armados la escuela. Son chicos que necesitan nutrición. Entonces, primera hipótesis, asistencialismo. El sistema arma entrega de útiles, entrega de comedores, etcétera, etcétera. Bueno, eso resuelve cierta parte, pero no resuelve todo. Segunda hipótesis. Bueno, lo que pasa es que estos chicos tienen, ya estamos en los 50, estos chicos tienen problemas familiares, problemas de aprendizaje, la psicología avanzó mucho, la psicopedagogía avanzó mucho, tienen problemas psicológicos y psicopedagógicos. ¿Qué hacemos? Y bueno, pongamos gabinetes, pongamos grados de nivelación, porque en realidad lo que interesa ver es que este hecho del fracaso masivo, sobre todo en ciertos sectores, no alcanza para cuestionar los modelos de funcionamiento del sistema, sino que lo que se hace es poner la culpa en el chico, que es distinto, y entonces el sistema trata de resolver el problema del chico y no de cambiar. Yo, en términos domésticos, digo, me voy a comprar un pantalón. La mujer saca uno, no señora, no le entra, saca otro, no señora, le queda chico. ¿Qué me dice? ¿Vuelva cuando esté más flaca o voy a conseguir otro más grande? Nosotros le decimos, vuelvan cuando sean como los que nosotros necesitamos para enseñar. Y si no, les damos todo lo que tengan para que puedan cambiar. ¿Sí? Bueno, y la tercera hipótesis, o la tercera manera, fue los famosos programas compensatorios que todavía están funcionando, en donde de lo que se trata es de que lo que no consiguen se puedan conseguir por otros medios. Pero eso no alcanza para que se haga un replanteo fundamental de, entonces, ¿qué nos pasa con lo que estamos ofreciendo en términos generales? Pero mientras tanto, el mundo sigue andando, ¿sí? Y el sistema tiene su propia lógica, pero la sociedad tiene la suya. Los sistemas escolares surgen, como dijimos, para poder resolver una sociedad que necesita un conocimiento distinto, salir de la escolástica y meterse en lo que era la modernidad, ¿sí? La primera revolución industrial. Pero después de la primera vino la segunda, después de la segunda vino la tercera, y ya estamos en la cuarta. Y nosotros seguimos con una solución generada para la primera revolución industrial. Y le pedimos a esa solución que con un poquito de cositas se adapte a lo que nos está pidiendo el mundo del futuro. Es risible hacer un análisis, busquen si quieren Rosa María Torres y Corallo, que tienen estudiado el tema de las resoluciones y las recomendaciones de los ministros de educación desde los años 60 hasta la actualidad. En 1960 la UNESCO arma lo que se llama el Proyecto Principal de Educación, en donde junta a todos los ministros. Bueno, ¿cuáles son los problemas que tenemos? Nos vamos a poner todos juntos a resolverlos. Estamos hablando de América Latina. ¿Qué había que resolver en esa época? Deserción escolar, repetición, mala calidad, enseñanza de adultos, escuelas rurales, problemas de la docencia. ¿Les suena? 1960. Ese proyecto terminó en 1980, que por supuesto no logró sus objetivos. Entonces de ahí se armaron otras reuniones, en el 90 la de Jomtien. Si revisan los metas de Jomtien, si revisan las metas 2020, si revisan las metas del milenio, seguimos en la misma. Ahora, hay una frase que ustedes la deben conocer, que le achacan a Einstein, que dice: si tenemos un problema que siempre se repite y seguimos ofreciendo las mismas soluciones, ¿no estamos teniendo una mirada por lo menos ingenua? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué está en el fondo? ¿Por qué esto no funciona? Lo que pasa en el medio
esquemáticamente es lo que los historiadores de la ciencia y de las ideas llaman la revolución silenciosa del saber, que es un proceso que pasa a lo largo del siglo XX. ¿Sí? Me gusta contar otra anécdota, que es que exactamente en el año 1900, en una reunión muy importante en Londres, un científico, un físico, Kevin, da una conferencia en donde dice que los progresos científicos han sido muy importantes y muy interesantes, y que es de felicitar que la humanidad ha logrado conocer todo lo que se podía conocer. Que de ahí en más se abrió una etapa de progreso indefinido, 1900. ¿Sí? 1905, como dicen los historiadores de este tipo de cosas, un oscuro escribiente de una oficina de correos de un pueblito de Alemania llamado Albert Einstein manda 3 artículos, paper, diríamos nosotros ahora, ¿sí? A la Asociación Científica de Físicos, para contar que, porque en el momento ese, Kevin dice que todo se había resuelto a partir de las lógicas de Newton, pero quedaban unas cositas chiquitas, que yo no las entiendo porque no tengo base en matemática ni física, pero que se llaman las ecuaciones de Maxwell, que había que encontrarles alguna homologación, y ese era el punto de desarrollo de la cosa, y en línea de eso, Einstein hace algunos avances y hace algunas demostraciones. Bueno, en la famosa teoría de la relatividad, etcétera, etcétera, que es en 1905, 5 años después que el otro había dicho que todo estaba resuelto. ¿Sí? Entonces, la revolución silenciosa del saber, que ocurre a lo largo del siglo XX, tiene 3 grandes hitos. Einstein, en 1905, con sus primeros escritos. 1915, otro grupo de físicos en los cuales también está Einstein, en donde son los albores y los inicios de todo el mundo de lo nano, el descubrimiento de que el átomo se rompe y que eso tiene características distintas, etcétera, etcétera. Y después, a mediados del siglo XX también, los 40, los 50, todas las elucubraciones de la termodinámica, Ilya Prigogine, que además era filósofo, historiador, etcétera, y la reflexión de Kuhn del cambio de paradigma de la ciencia, que es un proceso en el cual se muestra que Newton había hecho un muy buen ejercicio descriptivo, asumiendo lo que hoy en día se llama el pensamiento simple. Es decir, todo está en un solo plano, hay leyes que son permanentes y son universales, no tienen en cuenta el tiempo y el movimiento, y lo que viene a plantear este otro modo de ver la cosa es que el universo está en expansión permanente, que los sistemas lineales prácticamente no existen, son sumamente pequeños y hay que inventarlos, hay que hacer supuestos de que, porque en la realidad los sistemas son el funcionamiento del universo, sea en lo biológico, sea en lo social o en todos los aspectos, el funcionamiento es a través de lo que se llaman los sistemas no lineales complejos. Es decir, las cosas van y vienen, los sistemas las cosas no terminan en un lugar y ahí empieza la otra, no hay umbrales definidos, sino que hay interacción permanente y eso va modificando el funcionamiento, y cualquier cosa que queramos hacer, que pensamos que va a ser de una manera, a lo largo del funcionamiento del tiempo, de la vida, del tiempo que queramos, reconocemos que yo pensaba tal cosa y después me salió lo otro. ¿Sí? Y esto tiene muchas implicancias, muchas más implicancias de las que pensamos para las cosas estas que estamos viendo de la escuela. Pero no me quiero adelantar. Lo que quiero plantearles es que esta revolución silenciosa del saber, según lo que yo creo, o sea, según yo, es la base de la crisis que tenemos o del proceso de mutación que tenemos que hacer en educación. Porque si la educación es aquel espacio de la sociedad que tiene como tarea
distribuir el conocimiento válido, dicen los curriculeros, lo que estamos distribuyendo es el formato del siglo XIX. Nos pasamos por alto el siglo XX y queremos que el alumno del siglo XXI nos entienda. Ahora, si no tenemos la física y los avances de la matemática, incluso de la historia, de la geología, de la geografía del siglo XX, no podemos enseñarle a los chicos ni pueden entender qué es un microondas, qué es un GPS, cómo funciona la alta frecuencia. Es decir, todo lo que hoy es vida cotidiana se quedó afuera de la escuela. Y se quedó afuera de la escuela porque el tipo de conocimiento que le damos es un tipo de conocimiento que no está en la base de su vida, de los temas permanentes de su vida, ¿no es cierto? Si los chicos lo encuentran, muchos de ellos porque si son interesados, por supuesto que todo esto está en internet, por supuesto que si se entran en la cosa más tech, tienen que entrar en este tipo de cosas, pero hay otras 2 o 3 cosas que son importantes. El modo de pensar de la escolástica, que es lo que absorbimos nosotros en la escuela, eso de la causa y el efecto, eso de la lógica del silogismo, eso del teorema, hoy no está más, ni en la ciencia ni en la mente de los chicos. Entonces, ¿cómo queremos que les interese lo que les damos? Si ellos piensan en otra frecuencia de onda. Nuestra tradición educativa, no digo en la Argentina, en el mundo, si la forma en que se armaron los sistemas escolares fue haciendo un upgrade al humanismo, metiéndole un poco de ciencia positiva al humanismo. Y esa pelea existió siempre. Hoy, el pensamiento que funciona no es el pensamiento humanista, es el pensamiento tecnológico, es el pensamiento computacional. Los que estamos en la otra vereda, por supuesto que esto nos suena como difícil de aceptar, porque hacemos como una degradación de lo que no es, lo que tiene que ver más con lo filosófico, con lo humanista, etc. Llevaría mucho para discutir, pero digamos, hay mucho sobre esto pensado, y hay todo un planteo de filosofía, de todo este tipo de cosas. Todo esto que vieron, por ejemplo, recién, con lo de la música, etc., tiene que ver con esto, la complejidad del saber, la complejidad del ser humano, la complejidad de expresarse, la complejidad de la pasión. Todo eso está dejado afuera, y ustedes saben muy bien que nuestros sistemas escolares, los sistemas escolares, tienen mucha dificultad para aceptar los aspectos que no son estrictamente los que premia la escuela, el pensamiento lógico, etcétera, etcétera. ¿Qué está pasando hoy? A mí me parece que lo principal que pasa es que estamos en una situación que no nos podemos explicar lo que pasa. Y no nos podemos explicar lo que pasa porque creo que no tomamos conciencia de que no se trata de poner lo nuevo en la matemática y la física. Se trata de otro modelo de pensamiento, de otra manera de entender el mundo, de otra forma de pensarlo. Esa forma de pensarlo es como piensan hoy los que están en el mundo de la academia o de la ciencia, ¿no es cierto? No es que yo estoy inventándolo, no es que uno dice esto es una hipótesis de trabajo. No, así es como piensan los científicos, y yo me quejo ante los científicos cada vez que los veo, porque les digo, ustedes son los que tendrían que decir que lo que circula por el sistema escolar no corresponde con lo que pasa en la academia. En vez de quejarse que los chicos llegan mal preparados, hagan algo para decirnos y sacarnos del letargo que estamos, porque son los que saben cómo funciona. Nosotros hemos hecho un sistema en el cual tomamos algunas cositas, tenemos nuestros especialistas en currículum, pero no nos referimos directamente a quienes son los elaboradores del saber, etcétera, etcétera. Y ahí hay una diferencia grande. Entonces, digo, de nuevo, ahora estamos una vez más en la disyuntiva, ¿qué hacemos frente a esto? Todos desesperados por arreglar lo que tenemos. Entonces empezamos creyendo que en realidad lo que pasaba era que había que mejorar los planes de estudio. Después llegamos a la idea, no, planes de estudio no, tiene que ser un currículum porque es más amplio, porque nos permite ver el currículum oculto, el currículum en acción. Después dijimos, no, en realidad no es un problema del aula, es un problema de la institución. Trabajemos con las escuelas efectivas, pongamos a los directores en acción, hagamos algo a nivel institucional, etc. Después, eso mostró, como ha mostrado, que eso salva a un grupo de escuelas, pero no salva al sistema. Que la sociedad necesita que todos
o por lo menos la gran mayoría de su población tenga modelos de pensamiento distintos, porque si no, no empatan con lo que hoy se requiere para vivir en el mundo de esta sociedad que está cambiando. Es decir, hay toda una serie de cuestionamientos, de preguntas, que nos dejan como perplejos sin saber qué hacer. Por un lado, bueno, hay académicos en América Latina sobre todo, no tanto en Europa ni en el primer mundo, pero en América Latina sobre todo, hay una muy poca compromiso del mundo académico para dar soluciones verdaderas. Hay más una postura de crítica hacia lo que hay que de construcción, porque por supuesto, si uno se pone a construir, como dijimos, los sistemas sociales son complejos y no son manejables, entonces uno seguro que la va a pifiar, no va a salir lo que uno quiere. Mejor escribir un paper que hacer un asesoramiento para algo que no va a salir del todo bien. Entonces ahí hay todo un tema con el mundo académico que es bien difícil de agarrar. Pero en el primer mundo hay un poco más de esta relación entre lo que sale de la academia y lo que se va haciendo. Les pongo ahí algunos ejemplos. Ese grupo de Kelbrunn fueron un grupo de unas cuantas universidades alemanas que juntaron en un castillo en el medio de la Selva Negra a un grupo de científicos a trabajar durante 2 semanas, a hacer escenarios. Era el momento en donde estaba empezando el tema de la inclusión de la tecnología, ese tipo de cosas. Entonces se trabajó en escenarios posibles de qué significaría la entrada de la tecnología en los sistemas escolares, etcétera, etcétera. Eso lo recogió este área de la OCDE. Ustedes saben que es el organismo que hace PISA, pero la OCDE tiene un departamento de educación que está dividido en 2 partes. Uno es la que hace PISA, que es medir lo que hay, y otra hay esta que es el CERI, que es el Center of Research and Innovation, que se ocupa justamente de ver hacia dónde podemos ir. Googleen, que tienen cosas bien interesantes sobre estudios sobre características del nuevo New Millennium Learner, tiene algunas cosas que tienen que ver con currículum, tiene bastante, es decir, hay una serie de proyectos bien interesantes. Ellos en los años 90 hicieron esto de los escenarios prospectivos, vieron qué estaba pasando en educación y empezaron a plantear, bueno, es bastante difícil que los grandes sistemas burocratizados cambien mucho, pero algo van a cambiar. Después va a haber, arman 6 hipótesis, 6 escenarios. Pero todavía, que hoy ya se está en otra frecuencia, todavía se sigue pensando que la forma fundamental que tiene una sociedad para distribuir conocimiento son los sistemas escolares. Al margen de esto, uno se empieza a preguntar, ¿es solo la educación la que sufre el embate de este cambio de era? No. Todo cambia y cada sector lo discute. La robotización con el futuro del empleo, lo de los autos con el auto eléctrico, la digitalización de los medios. Las redacciones ya no son lo que eran, los periodistas no son lo que eran, la uberización con el transporte. Es decir, mi composición de lugares, en cada sector se está expresando esta mutación, pero los que están metidos en ese sector miran hacia dónde va la mutación, que se ve como una amenaza porque me va a cambiar todo lo que hay, no voy a poder seguir siendo como soy, ¿sí? Pero me preparo frente a ese, porque el señor que vende autos o que fabrica los autos no dice, bueno, el auto eléctrico, qué porquería. No, arma un pedacito en su lugar y dice, bueno, lo traigo a ver, y además pongo la bicicleta eléctrica, y además pongo lo otro, porque esto no me va a poder, yo me voy a salvar, qué sé yo, y tienen una actitud proactiva. Nos preguntamos sobre el futuro de la educación. Nos preguntamos, no estoy hablando si nos preguntamos sobre cómo mejorar lo que tengo, que eso creo que está presente. Lo que no nos preguntamos es, ¿hasta cuándo dura lo que tengo? ¿Sí? ¿Qué puedo ver para sostener más allá de, o con qué puedo complementar, o cómo puedo hacer? ¿Sí? Sabemos que hoy, en lugar de el énfasis en la enseñanza, está puesta en el aprendizaje. Pero los sistemas escolares enseñan. Sabemos que hoy no alcanza con leer, escribir, tener un poco de conceptos matemáticos, científicos, etc.
sino que el mundo del saber es muy distinto y además tenemos que agregarle a eso las competencias blandas, las aptitudes, etcétera, etcétera. Sabemos que no es solamente en la niñez, sino que la sociedad tiene que ofrecer un aprender a lo largo de toda la vida. ¿Va a alcanzar las escuelas solamente para todo eso? ¿Qué lugar van a tener las escuelas? ¿Sí? Si uno piensa en una visión como oferta de oportunidades de aprendizaje para todos a lo largo de toda la vida, que eso debiera ser, o podría ser, una manera de expresar lo que un sistema democrático debiera tratar de pedirle a su sociedad. ¿Sí? Una oportunidad de aprendizaje para todos a lo largo de toda la vida. Mi lectura es, el escenario actual es que declina la escolaridad. ¿Qué quiero decir con esto? Los chicos se nos van cuando llegan a la adolescencia. No tienen los aprendizajes que corresponden, ni siquiera, no lo pongamos en relación con lo que debería ser según lo que planteábamos, sino ni siquiera con lo que está escrito en el currículum. Sabemos que hay ciertos sectores que tienen menos oportunidades que otros, pero también sabemos que en los sectores altos tampoco la cosa funciona como funcionaba hace 2 o 3 generaciones atrás. Y por otro lado, lo que yo percibo, que eso es lo que decía, bueno, esa es mi tesis de doctorado, es cuáles son estas maneras complementarias de distribuir conocimiento que ya están presentes en la sociedad y que la sociedad está poniendo a disposición. Si las vemos, las podemos aprovechar. Si no las vemos, vamos a decir o que no existen, o que no sirven, o... ¿sí? Entonces, ¿de qué manera podemos abrirnos a entender que así como la física en la época de Newton, o la óptica en la época de Newton era un pedacito así de la física, perdón, al revés, o la mecánica en la época de Newton era todo, y hoy la mecánica es una partecita, no es que va a desaparecer, pero ¿qué lugar va a tener? ¿Y cómo se va a complementar con lo otro? ¿Y qué es lo otro que viene? ¿Y dónde lo puedo ver? ¿Y qué ventajas puede tener si yo incorporo alguna de esas cosas en lo que yo hago? Todas estas preguntas, que es lo que se hace en el resto de los sectores, nosotros parece que nos pasa de costado y no las miramos. Hoy están pasando cosas. Les pongo estos ejemplos porque ustedes creo que los conocen, por supuesto conocen Horizon 2020, no sé si conocen las redes de tutoría, que es una experiencia mexicana que hace, y me interesa plantearlo en contraposición con lo de Horizon, porque es una experiencia que ocurre en las escuelas públicas, en sectores muy bajos, en sectores que ni siquiera tienen, México no tiene, es mexicano, México ni siquiera tiene capacidad de proporcionar profesores para esos chicos. Y entonces es una metodología en la cual los chicos se enseñan entre ellos, con un protocolo muy exigente, y en los cuales realmente, no hay tiempo acá para plantearlo, pero pueden googlear redesdetutoría.org, y en las últimas pruebas nacionales de lengua y matemática, estos chicos de 8.000 escuelas que lo están haciendo sacaron mejores resultados de aprendizaje que los urbanos. O sea que funciona, y es un modo distinto. Y es más barato, porque además el tema también eso tiene que ver. En América Latina no tenemos plata para soluciones del primer mundo. ¿Eso quiere decir que entonces no tenemos posibilidad de que nuestra gente aprenda? Bueno, parte de lo que tenemos que hacer es inventar, así como en Alemania inventaron el Volkswagen y como en otras partes inventaron formas más baratas de darle a todos un mínimo bueno de algo, parte de nuestra tarea también tiene que ser esa, ¿sí? Entonces, pasan cosas adentro de las escuelas, pasan cosas en los sectores rurales, que son los sectores pero también pasan un montón de otras cosas que nosotros no las vemos porque no las entendemos como ofertas de aprendizaje válido. ¿Conocen el Campus Party? Empezó hace unos 20 años en España, son reuniones o propuestas convocatorias de gente que se junta 2 o 3 días son todos tech, ¿no? A discutir proyectos, propuestas, va desde el gurú que sabe mucho de tal cosa, hasta el emprendedor que está ganando plata con esto, hasta el que tiene una idea y quiere ponerla en confrontación con otros y va a buscar a ver quién me ayuda para unirse o qué sé yo, hasta los
chicos jóvenes que recién empiezan, etc. Y ahí aprendí que esos jovencitos que les gusta mucho ya no son los nerds, sino los geeks, porque son los del tech. O sea, todo va evolucionando y va teniendo una entidad tal que hasta tienen sustantivos y formas de hablarse, etc. ¿Sí? Y los que van al campus party se llaman los campuseros. Este campus party que empezó hace 20 años en Europa, que ya se ha hecho mucho en América Latina, desde el año pasado se empezó a hacer en Asia también, por supuesto que el tipo que lo hace ahora gana plata, pero no puede ser una manera en la cual un Estado o un grupo de gente lo toma de otra forma, porque ahí circula conocimiento de ultra punta, con las características de solucionar y resolver problemas, con gente que es emprendedora, con gente que por supuesto trabaja en equipo, porque si no, no puede trabajar en equipo, que están consensuando y trabajando para sacar soluciones entre todos y rechequeándose. Lo mismo, una aplicación que se llama Wattpad, que es una aplicación en la cual eso es de escribir. Entonces una persona escribe un cuento, una poesía, un capítulo de un libro, lo sube y hay otra gente que le ayuda a mejorarlo, que mejora el argumento, que mejora la redacción, que le enseña que esto sí, que esto no, que lo de más allá. Empezó en Canadá hace como 10, 12 años, pero al día de hoy tiene 50 millones de usuarios en el mundo, mucha cantidad de gente de habla hispana, y Netflix y otras compañías sacan argumentos. Cuando 50.000 personas se juntan alrededor de una de las cosas, empieza a ser interesante para las editoriales, etc. Sí, estas cosas. Y la otra cosa que me parece importantísima son las competencias freestyle, rapeo. ¿Sí? Los chicos que la escuela dice que no pueden expresarse, que no pueden mantener un orden y una regla en el discurso, que no tienen capacidad de rima. Esos chicos son, para darse una idea, en el mundo hispano tiene un 10% de mejor performance que el resto del mundo, y dentro del mundo hispano, Argentina tiene un porcentaje altísimo. El tipo que hizo las reglas de todo eso es un rosarino. Yo vi 2 o 3 entrevistas que están entonces le preguntan, ¿y qué pasó con la escuela? Y me iba mal. ¿Sí? Entonces, digo, ¿por qué pensamos que la única solución es la escuela? ¿Por qué no pensamos que hay otras formas y que lo que importa no es que el chico termine la secundaria, es que el chico aprenda, adentro o afuera de la escuela? Porque la sociedad necesita gente que piense. Y el formato escolar fue una solución determinada, que fue exitosísima, que fue buenísima, para nada digo cosas en contra, pero que fue para la primera revolución industrial. Fue el Miriñaki y la galera, que hoy no la usamos. No quiere decir que no nos vestimos, pero hemos encontrado otra forma de hacerlo. Entonces, este es el esquema de lo que la hipótesis del escenario actual. Emergen y se complementan muchas mejoras, innovaciones, transformaciones de todo tipo y color, porque todo el mundo quiere mejorar. Y un gran problema que tenemos es que no hay una visión de llegada, ¿sí?, lo suficientemente detallado como para que todo el mundo entienda qué es lo que se busca y a dónde tenemos que ir. Entonces, ni siquiera en el mundo de la educación, porque podríamos decir, nosotros los educadores lo tenemos claro, pero los padres no nos dejan. O nosotros los educadores lo tenemos claro, pero los políticos o los empresarios o los sindicalistas. Pero ni siquiera, algunos de ustedes han sido alumnos míos. Yo cuando doy el tema de calidad de la educación, empiezo la clase diciendo, tómense 5 minutos y vos con tu compañero escriban qué entienden por calidad de la educación. ¿Sabes qué? Cada uno entiende lo que puede, lo que le parece. No hay una consistencia clara. Entonces, si no sabemos entre todos definir qué es calidad, ¿cómo vamos a tender seriamente a avanzar todos? Porque un sistema escolar requiere de millones de decisiones concurrentes.
Si no tenemos esa concurrencia, pasa también en las escuelas, que se requiere tener una visión común. Imagínense en un sistema que es lo que necesita un país. Entonces, mi hipótesis es, la escolarización está en bajada, lo cual no quiere decir que se vaya a morir, pero creo que no tiene el lugar que tenía en su momento. Existen otras cosas que están surgiendo, y cuando uno empieza a mirar el cúmulo de situaciones que se dan, ve que hay algunas cosas, algunas innovaciones interesantes que están totalmente dentro del sistema. Yo puse como ejemplo el flipped learning, ¿no? Es decir, en cualquier escuela que tengamos podemos hacerlo, no necesitamos transgredir ninguna norma, no necesitamos, ¿sí? Y sabemos que funciona, sabemos que da una posibilidad mucho más al alumno, sabemos que los docentes no les resulta demasiado heterodoxo y lo pueden soportar y se puede hacer y es una mejora, etcétera, etcétera. Después hay otras que están dentro del sistema pero rompen su gramática. Por ejemplo, las redes de tutoría, en donde no hay horarios escolares, los chicos se separan de a dos y van al patio o van al... No hay cursos escolares, se va estudiando por materias, ¿sí? Están dentro del sistema, el sistema certifica, etcétera, respetan el currículum, pero no cumplen la gramática de la escuela. Tenemos algo que está en el medio. Yo digo las charlas TED porque las charlas TED son grandes clases magistrales. La diferencia que tienen con la escuela, es decir, de alguna manera respetan la gramática escolar, pero la diferencia que tiene es que tienen un nivel de calidad bastante más curado, digamos, de curatoría, digamos, que lo que hacemos en la escuela. No ponen a cualquiera a hablar, ¿sí? Aunque algunos también uno podría decir por qué lo pusieron, pero eso es otro tema. Bueno, pero en general. Y bueno, además es voluntaria, toda una serie de cosas que la escuela no tiene, entonces por eso las pongo acá. Después tengo toda esta otra zona que es una zona 4, que yo digo está fuera del sistema pero todavía tiene intereses de sistema. No sé si conocen Infinito por Descubrir, ese es un invento argentino, pero hay en el mundo otras cosas parecidas. Hay 4 en el país ahora, uno en Jujuy, uno en Mendoza, uno en Bahía Blanca y uno en Misiones. Y es un gran galpón en donde es como si fueran los rincones de jardín, pero en cada rincón hay una oferta de descubrir en nanotecnología, en biología genética, en medios de audiovisuales y qué sé yo, es decir, todas cosas que tienen que ver con tech, pero que el chico va, arma su propio proyecto, ¿sí? Bueno, digo que están todavía fuera del sistema, pero no tan fuera del sistema porque tienen horarios, tienen una oferta determinada, pero la calidad es distinta, no hay profesores o no hay profesores al nivel tradicional, sino que hay una persona que sabe, que puede ser profesor o puede ser un chico más grande o puede ser una persona de la localidad, etcétera, etcétera. Y lo que importa es la producción de conocimiento por parte del chico, de la persona que va y desarrollar su proyecto. Y después hay otras cosas que están totalmente fuera del sistema, como decíamos recién, campus party, competencias freestyle, qué sé yo. Es decir, lo que remarco es que estamos en un mundo en el cual las ofertas de intereses distintos están a la vista. Y mi impresión, mi hipótesis de trabajo, es que tenemos unas anteojeras tales que no las vemos. Porque todavía seguimos pensando que educación es lo mismo escolarización. Y creo que debiéramos cambiar esa idea y decir, educación es aprendizaje. Y el aprendizaje sí puede darse dentro de la escuela, por supuesto. Pero hay muchos otros entornos que complementan los aprendizajes que necesita una persona a lo largo de su vida. Y además, el gran problema de la escuela es que nació para dar conocimientos teóricos. Porque en el momento en que se organiza históricamente, lo novedoso, lo bueno, era la teoría del descubrimiento de la realidad, la física, la química, la historia, y se armaron estas disciplinas, y entonces las disciplinas eran lo novísimo. Hoy en día nadie en el mundo científico de verdad trabaja por disciplina, sino que trabajan en conjuntos interrelacionados, lo cual no quiere decir que no sepan de una disciplina más que de otra,
Pero la producción es una producción conjunta que tiene que ver no con el hacer el paper para el Congreso, sino hacer el paper para resolver un problema determinado, y me van a premiar si lo que yo hice tiene que ver con ayudar a resolver problemas, no solamente a desarrollar la teoría por desarrollarla solamente. Entonces, uno se pregunta, ¿y todo esto nadie se da cuenta? ¿Yo soy la única viva del universo? No. Les digo que no. Hay algunas líneas que uno empieza a descubrir de gente que ha trabajado. Esto que les traigo es del 2011 del Banco Mundial, ¿sí? En donde el Banco Mundial, en una reunión que es de donde saqué esto, dice que existen los sistemas escolares y los territorios del aprendizaje, que no me parece una mala idea para valorizar también, ¿sí? Entonces dice, y en esos territorios de aprendizaje hay muchos actores, hay muchas reglas, hay muchas cosas, porque se están constituyendo miles de situaciones. Entonces dice, un sistema educativo es una compleja red de participantes, organismos gubernamentales, proveedores públicos y privados de todo tipo, no solamente de educación, sino de tecnología, etcétera, etcétera, personas, comunidades, organizaciones que suministran, financian, regulan los servicios de aprendizaje, de relaciones funcionales y de poder, y de mecanismos de responsabilidad que vinculan esas relaciones. Entonces, podemos pensar como piensan algunos, por ejemplo, algunas propuestas hoy en la OCDE no hablan más de sistemas escolares, sino que hablan de sistemas de oportunidades de aprendizaje. Y plantean justamente la complejidad de esta transformación, el cómo se hace, cómo se piensan, cómo se reconocen, etcétera, etcétera. Y la pregunta es qué lugar tendrá la escuela, o cómo será la nueva escuela en función de esto. Yo no creo que no van a existir más escuelas, creo que tenemos que repensarlas, como hay mucha literatura que dice la reingeniería o la reinvención de la escuela. Y para poner un punto más todavía, les puse abajo para que la puedan googlear, porque no se ve nada, pero la imagen es interesante. Institute for the Future plantea el futuro del aprendizaje, pero fíjense cómo el título es este que está acá chiquito. From Educational Institutions to Learning Flows. ¿Sí? Una sociedad en donde fluye el aprendizaje y va teniendo distintos espacios en donde se va organizando según las necesidades, según lo que, etcétera, ¿no? Entonces dice, una combinación de tendencias está rompiendo el aprendizaje y la educación en general de los entornos institucionales tradicionales. Y lo integra en entornos e interacciones cotidianas distribuidas en un amplio conjunto de plataformas y herramientas. Digo, esto no va a pasar mañana. Los sistemas escolares y los cambios sociales no son ni siquiera de una generación. Pero ¿por qué lo traigo? Es como en el mundo del empleo pensar, viene el robot. ¿Cómo me influye? ¿Cómo lo tengo que entender? ¿Qué parte de eso tiene que ver conmigo? ¿Sí? ¿Dónde me pongo para pensar junto con mis alumnos, con los padres, con mi comunidad, el mundo del futuro? ¿Cómo me pongo para discutir con los políticos, que todavía siguen pensando que la solución son 3.000 salas de jardín y capacitar a los docentes? Hay que hacerlo, pero ese no es el mundo del futuro. Eso no es lo que una sociedad necesita como distribución de conocimiento para su subsistencia. Y tan es así que termino con esta preocupación personal, que creo que es un desafío muy urgente cambiar la calidad del conocimiento y la forma de hacerlo. ¿Por qué? Porque no tenemos sustentabilidad como país sin conocimiento del siglo XXI de buena calidad y accesible a todos, porque nos guste o no, la economía del conocimiento viene y no la vamos a frenar, y no nos montamos si no tenemos la posibilidad de un grupo de gente que pueda no solamente inventarla, que esa sí la tenemos, sino sostener la rutina del crecimiento de esos sectores. Hoy es el día del investigador científico. ¿Sí? Yo tuiteé, ¿sí? Preocupémonos por el semillero, que son nuestras escuelas
de educación básica y que tiene que ser un semillero nuestra educación pública para poder lograr crecer en este área de los investigadores científicos. Muchas gracias.